Señores televidentes, la rápida propagación del COVID-19 a nivel mundial ha obligado a los estados a tomar medidas extremas. Ecuador no es la excepción. Saludamos esta mañana la presencia del doctor Augusto García, coordinador zonal 8 del Ministerio de Salud Pública. Doctor, gracias por acompañarnos y por aceptar esta entrevista, que inicio preguntándole, la decisión de ir a una emergencia sanitaria en el Ecuador, ¿era necesaria? Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, estamos en una pandemia mundial declarada por la OMS y el gobierno nacional tenía que tomar también medidas al respecto, y por eso se declara la emergencia sanitaria con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus en el país. ¿Por qué le pregunto esto, mi estimado doctor? Y ojo, no es mi criterio, yo coincido con usted y con la necesidad de hacerlo. Pero salen voces por ahí a decir, no, declararon la emergencia sanitaria porque querían desviar la atención del tema de las medidas económicas. Y no sé hasta dónde comentarios de esta naturaleza, lejos de ayudar, destruyen. Bueno, yo creo que es una irresponsabilidad de quienes hacen ese tipo de comentarios ante una situación en la que el país y el mundo está preocupado por la presencia de este virus que está causando una gran incidencia y propagación, que no queda otra sino que tomar medidas de prevención y evitar que suceda lo que está sucediendo en otros países, que no suceda en nuestro país. Ahora, cuando recién estalló el tema del coronavirus, el gobierno ecuatoriano, a través, en este caso, del Ministerio de Salud Pública y otros estamentos del gobierno, empezaron a tomar controles y acciones. ¿En qué cambia la situación de esas medidas de control a medidas de control adoptadas cuando se ha declarado o se ha decretado una emergencia sanitaria nacional? Bueno, la emergencia sanitaria nacional lo que hace es fortalecer las medidas de prevención. Nosotros vemos que siguen incrementándose los casos en otros países y no quedaba otra sino tratar de buscar mecanismos para que se evite la transmisión también dentro de nuestro país, y entre ellas se ha tomado pues la revisión o fortalecimiento de los controles aéreos en los puertos, en los terminales terrestres, pero sobre todo en las zonas de arribo internacional, en la cual se ha entregado un formulario de declaración de salud del viajero, que es importante para conocer de dónde vienen estos pasajeros, y sobre todo tomar acciones con aquellos que vienen de países donde hay una altísima incidencia de casos de coronavirus, como la China, como Alemania, Italia, Irán, Corea del Sur. Entonces, estos pasajeros tienen que llegar al país y deben ser aislados en un sitio bajo vigilancia epidemiológica, ya sea en los hoteles a los que ellos llegan o en las casas de los familiares, que es la única forma de evitar la transmisión de este coronavirus en el caso de que alguno de ellos venga positivo. Doctor García, nos queda claro entonces de que la medida era necesaria, era imperante hacerlo. Ahora, repasemos la situación del coronavirus en el país. Al día de hoy, a esta mañana, ¿cuántos casos confirmados existen? Bueno, nosotros tenemos al momento 19 casos confirmados. Los dos últimos son vinculados al paciente que fue detectado al extranjero, que fue detectado en los últimos días. Es decir, tenemos 19 casos en total, los otros anteriores vinculados al primer caso o caso primario. ¿Cómo se encuentran, cómo están evolucionando estos 19 casos y de manera particular el caso primario? Bueno, el caso primario se encuentra en las mismas condiciones en las que ingresó en un área de terapia intensiva con un pronóstico reservado. El siguiente caso también se encuentra en un área de... El segundo caso vinculado al primero también se encuentra en las mismas condiciones, también en un área de terapia intensiva. El caso del ciudadano extranjero es más bien un caso que está un tanto más estable. Y los casos de contactos, que algunos se encuentran con síntomas leves, inclusive la mayoría de estos 19 ya van a ser dados de alta porque están cumpliendo la cuarentena de los 14 días. Ahora, doctor, en materia de lo que es la vigilancia del cerco epidemiológico, ¿de cuántas personas estamos hablando habrían tomado o tenido contacto con los casos originales y que de alguna u otra manera se contagiaron en virtud de haber tenido esa proximidad? Bueno, al momento contamos con 203 casos en vigilancia epidemiológica. Algunos que ya fueron dados de alta, o sea, al momento tenemos 203 en vigilancia epidemiológica, otros que fueron encontrados negativos en las pruebas de laboratorio y han cumplido sus 14 días y ya fueron dados de alta. Ahora, doctor, usted habla del tema de que fueron dados positivo en las pruebas. En materia de situación hospitalaria, en materia de reactivos para poder realizar los exámenes que confirmen o no la presencia del virus y demás, ¿cómo estamos preparados? Bueno, el país cuenta con 22 hospitales
que digamos que están debidamente preparados para una contingencia en el caso de la presencia de casos críticos de coronavirus, pero además cuenta con 2.100 establecimientos de salud a nivel nacional y aproximadamente 133 hospitales más que podrían sumarse a una contingencia posterior. En cuanto a reactivos para las confirmaciones, ¿estamos abastecidos? El país se encuentra abastecido al momento con reactivos. ¿Medicación para el tratamiento de las personas que tienen la enfermedad? Usted conoce que el tratamiento no es específico, sino es tratamiento sintomático. El país cuenta con los insumos y las medicinas necesarias para tratar los casos que se presenten. Ahora, doctor, en virtud de que esta emergencia sanitaria ha sido decretada por el gobierno a través del presidente de la República, esto podría conllevarnos a pensar de que, sin duda, pese a todas las medidas que se están tomando, siempre va a existir el riesgo latente de una propagación masiva, ¿o no necesariamente? El riesgo latente está presente. Bien. Pero estamos nosotros como autoridad de salud tomando todas las medidas de precaución, todas las medidas preventivas para evitar que esto suceda. Se sigue fortaleciendo el tema del lavado de manos, el tema del uso del gel antiséptico, el uso de mantenerse a distancias y otras medidas que se han tomado con la emergencia sanitaria. Ahora, doctor, el presidente de la República dijo la noche que anunció la declaratoria de emergencia sanitaria en el país que iba a durar 60 días, pero también puntualizó que de ser necesario podría ampliarse. De sus conocimientos clínicos y médicos, ¿en qué casos o circunstancias el país se vería abocado a través de sus autoridades a extender por más tiempo esta emergencia sanitaria en todo el territorio ecuatoriano? Bueno, nosotros al momento vemos que la situación está bajo control en el país. Tenemos los casos específicos que le hemos mencionado, no tenemos casos nuevos, no tenemos brotes. Sin embargo, uno no puede hacerse una proyección al futuro. Esperemos que esto no suceda y se están tomando medidas de acuerdo a las circunstancias en que se encuentra el país. Ahora, importantísimo repasar el tema de la sintomatología, por ejemplo, para que la gente esté clara y sepa que si tiene tal o determinados síntomas, aunque entiendo que también se presentan cuadros asintomáticos, pero al menos si se presentan, ¿qué es lo primero que debe hacer y cuáles son esos síntomas? Bueno, primero un llamado a la ciudadanía. Para que tenga un riesgo de que pueda ser un coronavirus, debe la persona que presenta sintomatología haber estado en contacto con un paciente positivo o venir de sitios, de países donde existe una alta incidencia. Entonces es un signo de alarma y los síntomas que presenta un paciente por lo general es tos seca, puede tener proceso febril, dolor de garganta, pero sobre todo que citan estos nexos con pacientes que están positivos. ¿Dificultad respiratoria? La dificultad respiratoria es una complicación que se puede presentar a posterior, por eso que es importante, pacientes con síntomas respiratorios que han tenido estos vínculos, estos nexos, deben llamar al 171 para recibir una atención inmediata a través de los profesionales que se encuentran allí, quienes le van a decir el procedimiento a seguir o direccionar a un centro de salud. En el caso de que exista una dificultad respiratoria, como usted manifiesta, que es algo más avanzado, ahí sí debe acudir inmediatamente a un centro hospitalario. Doctor García, grado de letalidad o de mortalidad, que yo creo que es lo que más mantiene en pánico a la población. Yo creo que más bien eso nos está dando una tranquilidad, sobre todo a los que hacemos salud, a los profesionales de salud, porque la letalidad que existe de este virus o de esta enfermedad está entre el 2 y el 3%, es una letalidad baja. Lo que sí más bien existe es un incremento de la transmisibilidad, entonces genera una gran cantidad de contactos y la forma fácil de transmitir de persona a persona genera una alta incidencia. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con nuestras personas de tercera edad y personas con vulnerabilidad, que son aquellos que pueden desencadenar la patología y pueden terminar en un agravamiento de su estado de salud. Doctor, para cerrar la entrevista, en honor al tiempo, el Estado hace su parte. ¿Qué hay de la corresponsabilidad del colectivo ciudadano? Eso es importante hacer hincapié. La ciudadanía tiene mucho que ver en esto. Al tratarse de una enfermedad viral de fácil transmisión de persona a persona, tiene que ver mucho con la higiene personal. Entonces hacemos un llamado a la ciudadanía. El lavado de manos frecuente, el aprender a cubrirse la boca cuando estás tosiendo, el usar pañuelos desechables, el no automedicarte. Tal vez el evitar acudir a lugares de concurrencia masiva. Por lo que se ha decretado a nivel sanitario, que no existan sitios de hacinamiento, no vaya a sitios donde existan mucha concurrencia, porque la transmisión es de persona a persona y se va a una reunión, trata de mantenerte a 1 metro, 2 metros de distancia. Es decir, son consejos pequeños que nos pueden salvar la vida. Conservar la calma, también es esencial. La calma, eso es importante, no entrar en pánico, realmente no hace falta aglomerarse, ir al supermercado
conseguir alimento, porque no estamos en una situación crítica como esa, y por el contrario, este tipo de aglomeración en los centros comerciales también se convierte en una fuente de medios de contagio. Doctor, nos queda claro, queremos agradecerle su gentil presencia y esas recomendaciones que son esenciales, sobre todo el llamado a la calma. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Augusto García, coordinador zonal 8 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Es momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en La Noticia, primera emisión.